Hola a todos, Cora Cruz Medina con un nuevo vídeo para YouTube. Los BRICS, esta asociación de países que están tratando de lograr un contrapeso contra el mundo occidental, están destinados al fracaso. Y están destinados al fracaso porque son países que no cumplen su palabra. Son países que hacen acuerdos los cuales no llevan a cabo. Firman contratos los cuales no cumplen. Entonces, eso va a hacer toda la vida de esos países, países de la cola, no de la cabeza de lo que es el desarrollo humano. Entonces, hemos visto como estos países, los BRICS, que son Brasil, los BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahí comenzó todo. Y ahora se han ampliado. Han aceptado a 6 miembros. Los 6 miembros nuevos son Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes, los cuales se unirán al grupo de los BRICS a partir del 1 de enero del año 2024. Entonces, ¿por qué yo digo que este grupo de los BRICS Plus está destinado al fracaso? Vuelvo y lo repito, porque son países que no son serios en sus relaciones internacionales. Oigan para acá, una sociedad refleja, eh, o mejor dicho, un país refleja a su sociedad. Las instituciones de un país reflejan a las personas que forman su sociedad. Ningún país puede reflejar algo que no es. Y un conjunto de países refleja a sus sociedades. ¿Qué tienen en común todos estos países que están ahí en el BRICS, más lo que han ampliado? Que son países irresponsables e incumplidores de la palabra y violadores de sus propias leyes. Entonces, son países que viven buscando una forma de actuar en conjunto contra Occidente, pero no comprenden que la ventaja de Occidente contra ellos es que Occidente, guiado por Estados Unidos, Canadá y los países que forman el G20, o el G7 mejor dicho, porque el G20 ya es el G7 ampliado, lo que forman el G7, que una vez se llamó el G8 porque se sumó a Rusia y luego se le sacó de ese grupo cuando se vio que no correspondía a lo que es el espíritu de ese grupo. El G20, mejor dicho, G7, que ha ampliado al G20, que por ejemplo se va a reunir en la India dentro de poco y muestra haber cometido errores a permitir dentro del G20 a ciertos países que son miembros de los BRICS. Al contrario de los países que forman los BRICS, son países serios que cumplen los contratos firmados o firmados. Sí. Entonces, ¿por qué el grupo de los BRICS que busca sustituir al dólar, sustituir la influencia de los países occidentales en el mundo? ¿Por qué eso está destinado al fracaso? Primero porque son países, algo que tienen en común todos estos países, es que ponen el derecho
por debajo de otras cosas. Para que una sociedad pueda progresar, tiene que prevalecer la supremacía del derecho. En los países occidentales, sin importar qué opinión uno tenga de ellos, el derecho, es decir, cuando usted es una persona que pueda acudir a un tribunal con la confianza de que si usted tiene la razón, ese tribunal se la va a dar. En los países occidentales, en un, es más, por poner algo no muy exagerado, en un 80% de las situaciones donde usted tiene la razón, en los países occidentales usted la recibe, si usted va a un tribunal. Inclusive en los países occidentales usted puede demandar hasta el Estado. Por eso usted ve que en Estados Unidos los estados, las ciudades, se cuidan mucho de no violar derechos de sus ciudadanos, porque si un ciudadano lo demanda, puede recibir cientos y hasta miles de millones de dólares, decenas de millones de dólares atribuido a ellos por la justicia si ellos demandan a ese estado cuando les han violado sus derechos. Entonces, los países BRICS se caracterizan porque los estados que forman los BRICS son los principales violadores de sus propias leyes. Entonces, esos países jamás pueden llegar a tener un nivel de progreso similar a los países que son respetuosos de sus propias leyes. Y ese es el motivo por el cual el grupo de los BRICS va a ser y está destinado a ser un fracaso total. Vean ustedes, díganme ustedes, los miembros que formaron los BRICS. Brasil. Bueno, uno puede decir Brasil trata más o menos de cumplir sus propias reglas, porque Brasil tiene como un país que tiene una ideología progresista, no en el sentido izquierdista de la palabra progresista, sino en el sentido de desarrollo económico, que de ahí que viene el progreso. Y la palabra progresista se ha convertido ahora en una vaina que utilizan los izquierdistas extremos para su ideología, que no tiene nada que ver con el progreso económico y social. Aparte de Brasil, díganme ustedes Rusia. ¿Qué coño hace Rusia en favor del progreso social de su sociedad en cuanto a lo que es la adquisición de derechos con relación a la relación Estado-ciudadano? Ninguna. Díganme ustedes China, menos. Díganme ustedes, bueno, Sudáfrica ha hecho avances desde que Nelson Mandela fue liberado, llegó a presidente, está gobernando el ANC. ¿Cómo se llama este partido de Nelson Mandela? ANC, no me acuerdo bien. Yo tengo la biografía de Nelson Mandela allí. Si no fuera porque esto es un vídeo, que no quiero hacerlo muy largo, porque tengo que levantarme bastante temprano para trabajar, cosas que las personas normales hacemos, trabajar para ganar nuestro sustento, si no iba a buscar el libro de la biografía de Nelson Mandela. Desde que Nelson Mandela fue presidente de Sudáfrica, Sudáfrica ha avanzado en el respeto a los derechos humanos. Pero ni los miembros que comenzaron el BRICS, ni los que se han ahora adherido, ninguno de ellos se caracteriza por cumplir sus contratos, sus propias leyes y todo lo demás que yo acabo de explicar. Entonces, eso es porque esta ampliación del BRICS y el BRICS en su totalidad y en su deseo de
ser un contrapeso de Occidente es un fracaso nato. Es decir, desde que nace ya es un fracaso total. Eh, una cosa que caracteriza a los países que se han adherido a los BRICS ahora es la inflación. ¿De qué es un reflejo la inflación en los países? La inflación en los países es un reflejo de la irresponsabilidad política de las personas que lideran esos estados, porque es por ello no aplicar las medidas financieras y económicas que hay que tener para tener eh, para tener eh, un equilibrio financiero en las finanzas públicas. Ellos, por su populismo, aplican otra política que lleva a la inflación. Entonces tienen la característica de acusar a Occidente, a Jeff Bezos, ¿cómo se llama? Este que ellos acusan con mucha gana, a, a Bill Gates, ¿cómo se llama el otro? A Soros, de ser de que vampiros mundiales que evitan el progreso mundial. Dígame usted qué poder tiene uno de estos magnates económicos que sea superior al poder que tenga un gobernante en China para decidir lo que ese gobernante hace en China con su país. Ninguno. Pero sin embargo, lo que los argentinos llaman cabeza de termo, que se puede extrapolar a todo lo que son pro-rusos, pro-chinos, pro-iraníes y toda esta manada de rebuznante político, creen las versiones que le dicen que esos países que mantienen un dominio absoluto de la política dentro de sus territorios son influenciados de que por Bill Gates, por Soros o por todo aquel que tiene la suerte de tener dinero en la vida, que es algo común a los miembros de esos países y a los simpatizantes de esos países, que es que ellos odian al que progresa en la vida. Entonces, eh, eh, algo que no quiero que se me pierda aquí es que Putin, como buen cobarde, no fue personalmente a la reunión de los BRICS en Sudáfrica porque hay una orden de un tribunal internacional del cual Sudáfrica es miembro, que Sudáfrica per se está obligada a arrestar a Putin si llega a su territorio, aún sea presidente en activo, porque se dice que un presidente en activo tiene inmunidad. Sí, pero no tiene inmunidad relativa, al igual que un diputado, que un senador, que un miembro del Congreso. Porque si a esa persona se le puede demostrar ser de verdad los eh, la fuente de un delito, esa inmunidad se fue al carajo. Entonces Putin parece que recibió un pedido de Sudáfrica de no ir personalmente para no poner a Sudáfrica en la penosa situación de tener que violar el derecho internacional de una institución a la cual ellos pertenecen, que es una institución de la ONU, que si ellos no arrestaban a Putin, Sudáfrica iba a violar sus propias leyes
Y como Sudáfrica es dentro de los BRICS, uno de los pocos países miembros de ese sistema que eh, más o menos, eh, trata de cumplir con su propia ley, pues le pidieron a él no ir. Y como él es un buen cobarde, porque todo el malo es cobarde, cuando ustedes vean a una persona mala en su accionar, mayor que su maldad es su cobardía. Esa es la experiencia de vida que yo he hecho en mis 50 años de vida. Y Putin es un cobarde. Lo que pasa es que el cobarde es abusador y como él es presidente de Rusia, está abusando de su poder. Pero es un cobarde. Lo dicho, la ampliación de los BRICS, ya dijo Milei, dijeron Milei y Patricia Bullrich que de ellos llega a, por lo menos lo dijo Patricia Bullrich. Milei solo leí el encabezado, pero de Patricia Bullrich sí lo leí. Y ella sí dijo que de ella ganar las elecciones en Argentina saca a Argentina de los BRICS. Porque el lugar de Argentina es al lado de los Estados Unidos. Al igual que el lugar de todos los países libres, amantes de la democracia y de las libertades y de los derechos de sus ciudadanos, es al lado de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos son de la superpotencia que hay en el mundo, aquella que está del lado de la libertad. Bueno, yo soy Radocora Cruz Medina. Si tú no estás de acuerdo con esto que yo acabo de decir de los BRICS, dime por qué, escríbemelo aquí y vamos a debatir. Porque los prorrusos son cobardes. No debaten con personas que ellos saben que le pueden, con argumentos, rebatir sus falsedades. Cualquiera de ustedes prorrusos que quiera debatir conmigo, escriban en este vídeo que vamos a debatir. O invítenme a su programa para que debatamos en vivo. Y a los que no son prorrusos, den su apoyo al canal, suscríbanse, den su opinión y hasta el próximo vídeo.